Cuando heredé los 33 millones de mi hermano mayor, jamás imaginé que aquella fortuna que él había construido durante décadas se convertiría, para mí, en la chispa que encendería el peor incendio familiar de mi vida. A mis 68 años, pensé que la vejez por fin me traería un poco de descanso. Había trabajado casi toda mi vida como contadora en una empresa pequeña, cuidando cada centavo, administrándolo todo con precisión. Nunca tuve lujos, nunca tuve caprichos. Viví rodeada de números, de honestidad y de esfuerzo. Por eso, cuando la vida decidió colocar en mis manos aquel dinero inesperado, no lo vi como una puerta hacia el exceso, sino como una oportunidad para vivir tranquila, ayudar a algunos amigos, y asegurar mi propia vejez. Pero no tardé mucho en descubrir que la tranquilidad era lo último que aquella herencia me traería. Mi hijo Daniel vino a verme apenas 2 días después de que el notario me entregara la confirmación oficial. Recuerdo perfectamente cómo entró a mi casa, sin tocar, como si fuera dueño de todo. Su esposa nueva, Lucía, lo acompañaba. Una mujer joven, apenas 30 años, muy hermosa, con una sonrisa que parecía permanente, pero que nunca alcanzaba sus ojos. Siempre supe que algo en ella no era auténtico. Nunca se acercó a mí por cariño, ni por respeto. Solo por interés. Mamá, dijo Daniel con un entusiasmo que yo no le conocía desde niño, tenemos que hablar sobre tu futuro, sobre cómo vas a manejar ese dinero. No te preocupes, yo puedo ayudarte. Lucía, detrás de él, agregó con una voz empalagosa. Sí, María, es mucho dinero para manejar sola. Podrías cometer errores, ya sabes, a veces la edad trae distracciones. Sentí el golpe. La frase estaba disfrazada de preocupación, pero cargada de veneno. En su mirada pude ver algo más que interés económico, era ambición pura, cruda, desesperada. Yo respiré hondo. No quería discutir. Gracias, hijos, respondí, pero por ahora prefiero manejar las cosas sola. No tengo prisa. La sonrisa de Lucía se desvaneció apenas un segundo, lo suficiente para revelar su molestia. Daniel la miró, incómodo. A ambos les irritó no tener acceso inmediato al dinero. Lo supe desde ese día. Pero no fui consciente de lo lejos que llegarían. Durante las semanas siguientes recibí llamadas constantes, visitas incómodas, preguntas disimuladas. Mamá, ¿ya pensaste en invertir? Podríamos ayudarte a mover ese dinero, tenemos un proyecto increíble, y la peor de todas, sería más seguro si firmaras un poder administrativo. Yo siempre respondía lo mismo, no. Y con cada negativa, el ambiente familiar se tensaba más. Mis noches se volvieron inquietas. Comencé a notar algo extraño, Lucía había empezado a aparecer en mi casa sin Daniel, con cualquier excusa tonta. Traía pasteles, o documentos importantes, o simplemente decía que estaba de paso. Pero sus ojos recorrían cada rincón como si evaluara un territorio que quería conquistar. Un mediodía, después de una de sus visitas, tuve una sensación profunda de desasosiego. La vi salir de mi casa, mirando por encima del hombro, como asegurándose de que nadie la estaba observando. Entonces comprendí que aquello no era simple avaricia. Había algo más. Algo en su actitud me hizo pensar que yo no estaba tan segura como creía. Así comenzó la verdadera pesadilla. El día del accidente, yo había salido a hacer algunas compras pequeñas. No tenía intención de manejar mucho, solo iba hasta el supermercado del barrio y luego a la farmacia. Era un día claro, soleado, con una brisa ligera que hacía que todo se sintiera más pacífico de lo normal. Recuerdo haber pensado, quizá estoy exagerando, quizá Lucía solo quiere agradar y yo estoy interpretando mal. Me sentí culpable por desconfiar tanto. Pero la culpa se evaporó de golpe cuando, al doblar hacia la carretera principal, vi las luces de un coche aparecer detrás de mí, demasiado cerca. No era normal que alguien se acercara tanto en un tramo tan vacío. Pensé que me adelantaría. Pero no lo hizo. El coche permaneció pegado a mí durante minutos que parecieron eternos. Cada vez que intentaba acelerar un poco, él aceleraba. Si yo frenaba ligeramente, él frenaba. Era una sombra. Una amenaza silenciosa. Comencé a sentir el corazón acelerado. Mi respiración se volvió superficial. Miré por el retrovisor y vi algo que nunca olvidaré, el conductor llevaba una gorra oscura, pero su postura era tensa, firme, como alguien decidido. No puede ser, murmuré, me están siguiendo. Me obligué a mantener la calma.
Decidí tomar un desvío inesperado hacia una carretera secundaria para probar si realmente me seguía aquel coche o si solo era paranoia. Pero el coche giró detrás de mí. Ahí supe que ya no era imaginación. Apreté el volante con fuerza. Sentí mis manos sudar. Mi cuerpo entero temblaba. El silencio del interior del coche se volvió ensordecedor. Cada latido de mi corazón resonaba en mi cabeza como un martilleo. Y entonces sucedió. El coche detrás de mí aceleró de golpe y me golpeó el parachoques. No fue un contacto leve, no fue un error. Fue una embestida directa, calculada. El sonido del metal crujió como si se partiera un hueso. Perdí el control al instante. Traté de enderezar el volante, pero mis manos se deslizaron. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Mi coche se desvió hacia la cuneta. No, no, no. Grité mientras todo a mi alrededor se sacudía. El mundo comenzó a girar. Las líneas de la carretera se volvieron espirales borrosas. Escuché mi propio grito y luego un crujido ensordecedor cuando el coche se volcó. Sentí el impacto en mi hombro, el metal aplastándose, el cristal estallando. Un dolor agudo me atravesó el costado. Y de pronto, silencio. Un silencio absoluto. Como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. La oscuridad cayó sobre mí de golpe. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Minutos, horas, quizás solo segundos. Pero cuando mis ojos finalmente se abrieron, lo primero que vi fue un techo blanco. No sabía dónde estaba. Todo olía a desinfectante. Mi cuerpo estaba envuelto en vendas, conectada a cables que pitaban suavemente. Un hospital. Había sobrevivido. Sentí lágrimas cálidas recorrerme las mejillas, pero no eran de alivio. Eran de miedo. De un miedo profundo, primitivo, que me decía que aquel accidente no había sido un accidente. Que alguien había querido que yo no saliera viva de ese coche. Y aunque no tenía pruebas todavía, sabía exactamente quién tenía motivos. Daniel y, sobre todo, Lucía. La herencia no solo había despertado la avaricia. Había despertado algo peor, la intención de eliminarme. Y aunque mi cuerpo estaba débil, mi mente estaba más clara que nunca, tenía que descubrir la verdad antes de que ellos lo intentaran de nuevo. Cuando abrí los ojos al día siguiente, la habitación del hospital estaba llena de un silencio inquietante. El pitido constante del monitor cardíaco parecía latir al compás de mi propio temor. Tenía vendas por todo el brazo derecho, un collarín firme y un dolor punzante en las costillas que apenas me dejaba respirar. Pero nada de eso era tan intenso como la presión emocional que me envolvía. Sabía que tarde o temprano Daniel y Lucía aparecerían. Y sabía que no vendrían por preocupación, sino por control. Por el dinero. Por mi vulnerabilidad. Alrededor de las 11 de la mañana escuché pasos rápidos en el pasillo. Voces. Luego, la puerta se abrió de golpe sin siquiera un toque previo. «Mamá», exclamó Daniel, entrando como si estuviera en una escena teatral. «¿Qué susto me has dado?». Pero no había susto en su voz. Solo molestia disfrazada de dramatismo. Como si mi accidente hubiera sido un estorbo, algo incómodo que arruinaba sus planes. Detrás de él, Lucía apareció con su habitual sonrisa falsa. Su mirada recorrió la habitación con un análisis rápido, como quien entra a inspeccionar la condición de una propiedad. «Ay, María», dijo con tono empalagoso. «No deberías estar manejando sola. A tu edad los reflejos ya no son los mismos. Menos mal que no te pasó nada más grave». Sus palabras eran miel envenenada. Dulces por fuera, tóxicas por dentro. Me quedé observándola, intentando descifrar si realmente sabía que yo sospechaba algo, o si simplemente era una excelente actriz. Daniel se acercó a la cama. «Mamá», repitió en voz baja. «Estuve pensando. Quizá deberíamos ocuparnos nosotros de tus cosas mientras te recuperas. Los documentos, las cuentas, tú solo descansa». La frase que había esperado. La frase que temía. Me mordí el labio para mantener la calma. «No, hijo», respondí suavemente. «Estoy bien. Es un brazo, no la cabeza». Lucía intervino enseguida, cruzándose de brazos. «Pero María, estás vulnerable. Podrías cometer un error. Ya viste lo que pasa cuando no tienes compañía. Un accidente así», hizo una pausa dramática, «podría repetirse». Ese podría repetirse me perforó.
Era una amenaza disfrazada. Una advertencia no solicitada. Mis dedos temblaron bajo la manta. Lo sé, Lucía, respondí, manteniendo la voz firme. Pero no necesito que nadie administre mis bienes. Ya estoy haciendo arreglos personales. Noté cómo sus pupilas se estrecharon. La vieron como una declaración peligrosa. Una amenaza para sus intenciones. Daniel intentó recuperar el control. Mamá, por favor. Debemos asegurarnos de que tu dinero esté bien manejado. Para tu bien. Para el suyo, pensé. Estoy cansada, les dije con voz seca. Necesito descansar. La forma en que ambos se miraron antes de salir me confirmó que no se rendirían. Que lo intentarían de nuevo. Y que no les gustaba que yo siguiera conservando el control. Una enfermera entró 20 minutos después. Revisó mis signos vitales y me dio un analgésico. Señora María, dijo en voz baja, inclinándose hacia mí. El seguro ha llamado. Confirmaron algo extraño. Respiré de golpe. ¿Qué cosa? El impacto no parece un accidente casual. El coche que la chocó aceleró justo antes de golpearla. Y huyó. Cerré los ojos. Aunque ya lo sabía, escucharlo de una voz ajena me estremeció. La enfermera dudó antes de seguir hablando. La policía quiere hacerle unas preguntas, cuando usted se sienta preparada. Estoy preparada, respondí sin pensarlo. No tenía intención de seguir siendo víctima. Esa tarde, 2 policías vinieron a mi habitación. Les conté todo, el comportamiento de Daniel y Lucía, su insistencia, la presión reciente, las visitas inesperadas, incluso el tono amenazante de Lucía. Ellos tomaron notas. Asintieron con expresiones serias. Investigaremos el vehículo involucrado, dijo uno de ellos. Ya tenemos algunas grabaciones de las cámaras de la carretera. Ese detalle me golpeó. Habían cámaras. Había pruebas. No estaba sola. Pero lo más perturbador ocurrió esa misma noche. Yo intentaba dormir, aunque la mezcla de dolor físico y angustia emocional hacía casi imposible cerrar los ojos. El hospital estaba silencioso, con el pasillo tenuemente iluminado. El reloj marcaba las 11:14 cuando escuché voces justo fuera de mi puerta. La de Daniel, susurrante, nerviosa. Y la de Lucía. Ella hablaba con una frialdad que me heló la sangre. Tienes que conseguir que firme, decía. No puedes seguir retrasando esto. Está viva, Daniel. ¿No entiendes? Viva. Y mientras esté viva, ese dinero sigue fuera de nuestras manos. Daniel respondió en un susurro ahogado. No puedo presionarla más, Lucía. Sospecha. Sospecha. Bufó ella, solo sospecha porque tú eres débil. Si hubieras hecho las cosas como te dije. Baja la voz. Lo frenó él, mirando hacia mi puerta. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero sabía que era mejor fingir. Mi respiración se volvió lenta, casi imperceptible. Cerré los ojos como si durmiera. Si entraban, quería que pensaran que no había escuchado nada. Mañana, dijo Lucía con voz fría. Mañana ella debe firmar. O no habrá más oportunidades. Daniel no respondió. Sus pasos se alejaron, pero el eco de sus palabras quedó clavado en mi piel como espinas. Habían sido ellos. El accidente. La persecución. El intento de matarme. Lucía era el cerebro. Daniel, lamentablemente, el ejecutor torpe. La traición de un hijo duele más que cualquier golpe físico. Me costó contener las lágrimas, pero lo hice. No podía permitirme mostrar debilidad. No ahora. No cuando mi vida colgaba de un hilo. A la mañana siguiente, cuando un médico entró a revisarme, yo ya tenía un plan. No era el más elaborado, pero era el único que podía salvarme. Doctor, dije con voz suave. Me siento mejor. Creo que podría irme a casa. Él frunció el ceño. Señora María, sufrió un accidente grave. Necesitamos observarla al menos 1 o 2 días más. No, contesté con firmeza. Prefiero irme. Me siento insegura aquí. No podía decirle la verdadera razón, mis posibles agresores venían a visitarme al hospital. Y el hospital no podía protegerme de ellos. El médico me miró con preocupación, pero aceptó después de firmar los documentos necesarios.
Mientras preparaban mi alta, llamé a la policía desde el baño privado de la habitación. Quiero proceder, les dije. Quiero que estén aquí cuando Daniel y Lucía aparezcan. Tengo pruebas. Tengo testigos. Y tengo miedo. Me prometieron enviar oficiales a tiempo. Cuando iba hacia la entrada del hospital, con el alta en la mano, todavía con vendas y el collarín, me sentí frágil pero decidida. Cada paso era un triunfo sobre el miedo. Sobre la traición. Sobre el intento de eliminarme. Fue entonces cuando escuché un grito detrás de mí. María. Por Dios, ¿qué haces caminando sola? Lucía estaba allí, con Daniel detrás, apresurados, sorprendidos. Pero no sorprendidos por mi estado físico. No. Sorprendidos porque seguía viva. Porque podía caminar. Porque no me habían quebrado. Cuando Lucía me vio caminando sola hacia la salida del hospital, su rostro se transformó por completo. No era preocupación. No era sorpresa amable. Era miedo. Miedo real, puro, ese que aparece cuando un plan se derrumba justo frente a tus ojos. Sus labios temblaron apenas un segundo antes de recuperar su pose de mujer perfecta, pero yo ya había visto lo que intentaba ocultar. Ese destello de terror me confirmó que estaba en lo cierto, para ella, yo debía estar indefensa o muerta. Daniel, detrás de ella, parecía confundido. Su mirada evitaba la mía, como si le diera vergüenza enfrentarse a lo que había hecho o permitido. Quizá tenía una conciencia escondida en algún rincón oscuro de su alma, aunque nunca lo suficiente como para impedir lo que Lucía planeaba. Siempre había sido débil ante la manipulación ajena, y esta vez no fue diferente. Mamá, dijo con voz temblorosa, ¿por qué no nos avisaste? Pudiste habernos esperado. Veníamos camino al hospital. No respondí enseguida. No valía la pena discutir con él. Lucía avanzó un paso, disimulando la tensión en su mandíbula. María, esto es irresponsable. Necesitas ayuda. No puedes andar sola, no después de un accidente tan grave. Déjanos acompañarte a casa. Podemos hablar, revisar tus cosas, ponerte cómoda. Había un veneno sutil en cada palabra. Una necesidad de control tan evidente que cualquiera la habría notado. Pero Lucía siempre subestimaba a los demás, pensaba que todos eran más ingenuos de lo que realmente eran. Respiré hondo, manteniendo mi compostura. Estoy bien, dije, firme. Y ahora mismo tengo a alguien más esperándome. ¿Alguien más? Repitió ella, frunciendo el ceño. Su mirada se desplazó hacia los lados, buscando una figura conocida, algún familiar, algún aliado. No vio a nadie. Y su confusión aumentó. Fue entonces cuando, como si el destino hubiese esperado ese preciso instante, dos agentes de policía se acercaron a mí desde la entrada principal. Vestidos de uniforme, con expresión seria. Lucía dio un pequeño salto hacia atrás, sorprendida. Señora María, dijo uno de ellos, estamos aquí para escoltarla. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que incluso el hospital entero se detuvo para escucharlo. Daniel palideció. Lucía abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido alguno. Yo giré ligeramente mi cabeza hacia ellos. Gracias, agentes. Sabía que vendrían. Lucía tragó saliva. Su voz finalmente emergió, rota, desordenada. Policía. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí, María? Sonreí por primera vez desde que desperté en ese hospital. He hablado con un abogado, respondí con calma. Y también con la policía. Les entregué todo lo que sé. Todo lo que escuché. Todo lo que me dijeron. Ellos ya tienen grabaciones, testigos, registros del seguro, y declaraciones del personal del hospital. Esa última frase fue como una estocada. Sabía que en los pasillos había cámaras. Sabía que las enfermeras habían visto cosas. Sabía que la policía tenía más información de la que yo misma había imaginado. Lucía retrocedió un paso. Por primera vez desde que la conocí, la máscara cayó por completo. No había sonrisa falsa. No había ternura fingida. Solo pánico. María, murmuró, no estarás diciendo que nosotros, que yo. Sí, interrumpí con dureza. Estoy diciendo exactamente eso. Daniel dio un paso adelante, desesperado. Mamá, por favor. Su voz se quebró. No sabes lo que dices.
Lucía solo estaba preocupada. Nosotros nunca te haríamos daño. Era demasiado tarde para esos intentos ridículos de disculpa. Daniel sabía la verdad. Él había escuchado la conversación de la noche anterior tanto como yo. Él había participado, aunque fuera por cobardía. Su remordimiento era inútil ahora. Tú no me hiciste daño, dije, mirándolo fijamente. La dejaste hacerlo. Eso te hace igual de culpable. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no había vuelta atrás. Los agentes dieron un paso hacia adelante. Señora Lucía Torres, dijo uno de ellos, queda usted arrestada por sospecha de intento de homicidio y conspiración criminal. Tiene derecho a guardar silencio. Lucía gritó, como si aquellas palabras le arrancaran la piel. No. 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 Daniel. Di algo. Pero Daniel estaba paralizado. Su rostro era el retrato exacto de quien ve el colapso de todo lo que creía controlar. No podía salvarla. No podía salvarse a sí mismo. Y lo sabía. Los agentes la esposaron mientras ella forcejeaba, insultaba, lloraba. Su elegancia desapareció por completo, convertida en una furia salvaje que solo demostraba lo que había sido siempre, una mujer impulsada por un deseo enfermizo de poder, capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Uno de los agentes tomó a Daniel del brazo. Usted también tendrá que acompañarnos para prestar declaración. Él no se resistió. Solo bajó la cabeza. Yo los observé mientras comenzaban a escoltar a ambos hacia la salida del hospital. Había un silencio pesado alrededor. Enfermeras, pacientes y personal del hospital miraban sin entender del todo, pero con la certeza de que había ocurrido algo grave. Daniel se volvió hacia mí antes de cruzar la puerta. Mamá, dijo, con la voz rota. ¿Algún día podrás perdonarme? Sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera perdonarlo, sino porque alguna vez había sido mi niño. Mi pequeño. Y verlo convertido en un hombre débil, manipulable, dispuesto a sacrificarme por dinero, era un dolor que ninguna madre debería experimentar jamás. No lo sé, Daniel, respondió honestamente. Quizá algún día. Pero no hoy. Él asintió lentamente, derrotado. Y se lo llevaron. Cuando el hospital recuperó su calma, uno de los agentes se acercó a mí con una expresión respetuosa. Hizo lo correcto, señora, me dijo. Esto podría haber terminado de otra manera. Usted estuvo en verdadero peligro. Asentí. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu estaba firme. Lo sé, agente, respondí. Pero ahora puedo descansar. El agente me ofreció acompañarme hasta un taxi. Mientras caminábamos hacia la salida, por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Que había recuperado el control sobre mi vida. Que había sobrevivido no solo a un accidente, sino a algo mucho peor, la traición de quienes llevan tu sangre. Al llegar al coche, miré el cielo despejado. El aire fresco me acarició el rostro. Cerré los ojos por un instante y pensé en mi hermano, en su herencia, en todo lo que había desencadenado. Gracias por cuidarme, susurré en voz baja, como si él pudiera escucharme desde el más allá. Subí al taxi con una sensación profunda de alivio y liberación. A mi edad, la vida me había dado un regalo extraño, una segunda oportunidad. Y yo pensaba aprovecharla, aunque fuera sola. Mientras el taxi se alejaba del hospital, supe que no solo había sobrevivido al accidente. Había sobrevivido a mi propia familia. Y esa, sin duda, era la victoria más grande.